Buenas noches, soy el alumno técnico superior Human Angono Wilson Stalin, estudiante de la carrera de Derecho de la Quinta Corte. En el tema de Derecho Romano, voy a hacer una exposición individual acerca del tema de lo que es la adopción en Derecho Romano. Dice que la adopción es una institución que tenía por objeto adquirir a la patria potestad por un procedimiento artificial organizado por la ley. Dice que esto quiere decir que hacer nacer entre dos personas las mismas relaciones que existían entre un padre y un hijo. La adopción dice que podía aprovecharse con diferentes fines. Por ejemplo, dice que podía suplir la naturaleza. Dice, pues servía para que un hombre sin hijos se procurara un heredero de su nombre, de su fortuna y de su cuito privado. También nos dice que nos permitía a un ascendiente adquirir la patria potestad sobre los descendientes que no estaban sometidos en virtud de que las reglas especiales de la organización de la familia. Y también dice que nos podía, en fin, realizar un objeto político, hacer adquirir el derecho de ciudadano a un latino, transformar un plebeyo en patricio o más aún bajo el imperio, dar un sucesor al príncipe reinante. Dice que existen diferentes especies de adopción. Entre estas dice que se distinguen dos clases de adopción. La que tenemos es la número uno, la drogadicción, y la adopción propiamente dicha. Nos dice que en la drogadicción dice que afectaba en las personas sius iruis. La adopción propiamente dicha era relativa a las personas alienis irius. Y en la drogadicción estaba sometida a una encuesta que hacía el Colegio de Pontífices, y si la encuesta era favorable, se reunían los comicios por curias y el gran pontífice preguntaba al adrogante si quería ser adrogado, y si éste aceptaba, y luego de que si quería ser adrogado, luego de los comicios se autorizaba la drogadición. Dice que esto era una realidad, una ley votada por los comicios curiados, ya que necesitaba de una ley porque los comicios ya eran votados y luego de esto las reglas generales se modificaban, dice, de las organizaciones de la familia. Y también se hacía intervenir al poder religioso si en la persona de los pontífices, porque la drogadicción daba por resultado la extinción de un cuito privado, la saca privata de la drogada. Bien, en una época indeterminada, dice, los ciudadanos romanos dejaron de frecuentar los comicios por curias, y dice que se dejaron de reunirlos, y la drogadicción se hizo entonces ante 30 lictores que se sustituyeron a los 30 curias. Entonces dice que durante este tiempo no hubo más de un simulacro de votación, y a partir del emperador Diocleciano bastó un rescripto imperial para realizar la drogadicción. Aquí tenemos también en las formas de adopción. Dice que para que se produjera la adopción propiamente dicha, se necesitaba que se realicen dos cosas. La primera dice extinguir la patria potestad de aquel que daba al hijo en adopción a otro. Y la número dos dice que era hacer nacer la patria potestad en el padre adoptivo. Dice que para alcanzar estos resultados, el padre que quería dar a su hijo en adopción procedía como si fuera a emanciparlo, o sea que vendía a su hijo al adoptante por 3 veces. Dice que después de las 2 primeras ventas, liberaba al hijo, y después de la tercera venta, dice que lo revendía a su pater familias. Entonces dice que, a diferencia de lo que ocurría en la emancipación, el pater familias no liberaba a su hijo, sino que iba con el adoptante ante el pretor, en donde el adoptante reclamaba al hijo como suyo, y el padre familias no contradecía la pretensión del adoptante, por lo cual el magistrado declaraba que el adoptante tenía la patria potestad sobre el hijo. Para una hija dice que era
Para un nieto o para una nieta bastaba con una sola venta. Y bajo Justiniano, se simplificaron las reformas de adopción, pues eran suficientes las simples declaraciones ante el magistrado, hechas por pater familias y por el adoptante. Tenemos, dice, unas reglas de drogadicción y adopción comunes. La número 1 dice que es la aptitud para adquirir la patria potestad. Dice que aquí era necesario que tanto el adrogante como el adoptante fueran aptos de adquirir para ejercitar la patria potestad. Esto traía como consecuencia, dice, que el adoptante o el adrogante debían ser ciudadanos romanos. No dice aquí que, sin embargo, a principios del Imperio Romano se utilizó a las mujeres a adoptar, con permiso del emperador, para que se engendraran ligas de parentesco. Y el número 2 dice que son las diferencias de edades. Dice que como la adopción imita la naturaleza, era necesario que entre el adoptante y el adrogante el hijo hubiera una diferencia de edad suficiente para hacer verosímil la paternidad. No dice que esta diferencia de edad fue fijada por Justiniano en 18 años. Y el número 3 dice que es el acuerdo de voluntades. No dice que para la drogadicción se necesitaba el acuerdo entre las voluntades del adrogante y del adrogado. Para la adopción dice que se acogía la voluntad del pater familias, del adoptante, y por lo menos a partir de Justiniano, la oposición del adoptado. Las reglas especiales de drogadicción. Dice que la número 1 era tener 60 años de edad, por lo menos, porque se quería hacer que antes de esa edad el hombre buscara la fuente de paternidad en el matrimonio. No dice que, sin embargo, podía tener menos de esa edad si demostraba que era imposible la procreación. La número 2 dice que es la ausencia de hijos. El adrogante no debía tener hijos, ni legítimos ni adoptivos, a fin de que no se alteraran los derechos sucesoriales. Los efectos de la drogadicción. Dice que el efecto esencial de la drogadicción era hacer sufrir al drogado una captitis de minuto mínimo. Su status libertatis, su status civitatis quedaban intactos, pero perdía su status familia al cambiar de familia. De sui juris, que era antes, pasaba a ser alienis iris, bajo la patria potestad del adrogante. Como consecuencia de esto, dice que tenemos los bienes que poseía el adrogado en el momento de la drogadicción, se adquirían en masa por el adrogante, igual a como ocurrían con los bienes de la mujer, que pasaba a la propiedad del marido. En caso de que la mujer cayera in magno mariti, si el adrogado era casado y tenía bajo su potestad a su mujer y a sus hijos, todos pasaban a la patria potestad del adrogante. En cambio, los efectos de la adopción, dice que en los efectos de la adopción hay que distinguirlos en la época anterior a Justiniano y en la época de Justiniano. En la época anterior a Justiniano, el efecto principal de la adopción era hacer pasar al adoptado a la familia a la que pertenecía en el momento de la adopción a la familia del adoptante. Coloca lo malo, su patria potestad, como consecuencia de esto, perdía todo derecho de sucesión en su familia natural o primitiva para adquirirlos en la nueva familia. Si el adoptado estaba casado y tenía esposa e hijos, la adopción era, a diferencia de la drogadicción, no producía efectos más que para él y no quedaban bajo la patria potestad de su antiguo pater familias. De modo que desde entonces se formaba parte de dos casas diferentes. No dice que el adoptado corría el peligro de no recibir nada, ni en una familia ni en otra, en cuanto al derecho fuese sucesorio. En caso siguiente, si después de adoptado su padre legítimo moría, no tenía derecho a la sucesión de éste, porque no era su agnado. Y si luego de su padre adoptivo lo emancipaba, perdía también, dice, el derecho de suceder, puesto que la emancipación le hacía perder este derecho con respecto a su padre adoptivo. Como esta adopción no producía efectos sino después de la muerte, nos dice que el adoptante no significaba que por la adquisición de su patria potestad, pero por todos los demás conceptos la drogadicción testamentaria producía los efectos de la drogadicción. Y luego de las reformas de Justiniano, dice que se estableció dos clases de adopción. La adopción plena, que era la adopción que hacía una persona fuera de la ascendiente del adoptado, tenía su lugar. Y la número 2 era la adopción minius plena, que era la que hacía una persona extraña
al adoptado, o sea, cuando la adopción era hecha por una persona que no fuera ascendiente del adoptado. Gracias.